Soy Lorena Bornacelli transmitiendo desde la ciudad de San Cristóbal en el estado Táchira cuando son las 11:45 de la mañana. Vamos a escuchar declaraciones de la gobernadora Lady Gómez respecto al proceso electoral que se desarrolló el día de ayer. No podemos desestimar a ningún sector de la sociedad venezolana con condiciones de organización política o sin condiciones de organización política que lo que busquen es el mismo fin, porque lo que quedó demostrado ayer es que todos los tachirenses y los venezolanos en conjunto demostramos que somos una mayoría y que si nos ponemos a devaluar o a definir ahorita quién es el culpable, quién es más feo, quién es más grande, quién es más pequeño, no vamos a salir de allí. Yo creo que es el momento de aprovechar esta oportunidad para unificar a los sectores que queremos el cambio. ¿Y de qué manera lo podemos unificar? Con individualismo, con sectarismo, con protagonismo. Si no soy yo, no es nadie. No. Es el momento de sacrificar. Los que estamos aquí en Venezuela, los que queremos trabajar para que vuelvan todos los que se han ido, los que tenemos compromiso, lealtad, amor a este país y nos negamos y nos resistimos a abandonar este país, aunque tenga la peor crisis social que haya vivido nuestra historia. No vamos a alimentar, ni podemos alimentar esquemas que nos distancien de lograr los objetivos. Opinólogos, filósofos, infinidad de criterios saldrán ahorita. El más apto y al que más debemos acogernos es al criterio que busque una estrategia para unificarnos y poder demostrar en la evidencia material que ese pueblo que no salió ayer, que es una mayoría que se representa en el sentir de la sociedad venezolana, tiene la obligación de construir los elementos para demostrar al mundo entero que hay una sociedad venezolana organizada y no organizada, porque allí están todos los elementos de la sociedad que están angustiados, que quieren cambiar esta crisis, pero que necesitamos tener una brújula. Y la brújula tiene que obligarnos a caminar por un camino de unificación, con racionalidad, porque mientras determinamos en este momento qué pasó, cómo pasó, de quién es la culpa, quién fue el culpable, quién tuvo la razón, quién no tuvo la razón, quién acertó, quién no acertó, van a continuar elementos adversos al país avanzando y nosotros tenemos que aprovechar esta oportunidad para avanzar como sentimiento nacional y materializar una propuesta que identifique a toda la sociedad venezolana. Es el sentimiento del pueblo el que hoy está en la calle, el desasosiego. La gente pregunta qué hacer. Y los que tenemos conducción política no tenemos otro norte, ni tenemos derecho a plantear nada distinto a lo que es la unificación de todos los sectores de la sociedad venezolana que tenemos anhelo, compromiso y lealtad con este país. Y que queremos trabajar para que todos los que se han ido hoy de Venezuela vuelvan. Y nos resistimos y nos negamos a ponerle un candado a la política venezolana, porque la política de nuestro país hoy no termina. Habemos hombres y mujeres que somos mayoría, no solo los políticos. Habemos millones de venezolanos que estamos dispuestos a seguir sacrificando para poder construir esa sociedad que tanto anhelamos. ¿Cuál es el horizonte, Lady? ¿Qué pasó en el Táchira? Lo que pasó en toda Venezuela. Una tendencia nacional mayoritaria que se quedó en su casa y que hoy pregunta hacia dónde vamos. Y el mensaje más sensato que podemos tener no es ponernos a utilizar las redes sociales para buscar quién fue el culpable dentro de la tendencia que quiere cambio. Lo más sensato es ir a buscar a todas las tendencias que quieren cambio y orientarlas por un solo camino. A Venezuela no llegó el fin del mundo.
El fin del mundo lo pone únicamente Dios. Y mientras Dios nos dé vida, salud, fortaleza, ganas y amor de seguir en este país, vamos a seguir construyendo sin cansancio y sin agotarnos una vía que permita concentrar el sentimiento del pueblo venezolano que hoy llora porque se acuesta sin comida y porque se le están muriendo sus hijos. ¿Y qué hacemos? ¿Lloramos y consolamos a quienes viven esa realidad? ¿Y nos quedamos mirando al techo? ¿O consolamos a quien vive esa realidad y trabajamos y construimos un camino que nos permita concertar sin individualismo, sin protagonismo, sin radicalismos, la Venezuela que todos anhelamos y la cual nos resistimos a abandonar y en la cual debemos trabajar para que vuelvan los que se han ido por necesidad? Yo hoy no voy a caer en la conducta de buscar el culpable dentro de los sectores nuestros. Porque quien quiere cambiar a Venezuela no es el adversario del pueblo venezolano. El adversario del pueblo venezolano es quien tiene a la sociedad hoy en la miseria más grande que vive este país. De manera que yo no voy a agotar esfuerzos en buscar dentro de nuestros propios sentires a los venezolanos que queremos cambiar esta crisis para poner a satanizar o a enjuiciar. Hago un llamado a toda la sociedad. Reencontrémonos. Busquemos el camino que quiere Venezuela. El camino que quiere Venezuela es el camino donde todos los sentimientos de una población que quiere salir de esta crisis se reencuentren. No se trata de quién tenga más fotos o quién tenga más Twitter. No se trata de quién tenga más seguidores. Se trata de quien tenga más humildad para poder unificar a esta población que hoy está angustiada y que para muchos venezolanos pareciera que le llegó el fin del mundo el domingo 20 de mayo. Pero para los que seguimos creyendo en que Venezuela va a salir de esto, para los que seguimos entregando compromiso y lealtad a este país, la política venezolana no acabó ayer. Para los que estamos dispuestos a trabajar, para los que no tenemos complejos en ayudar a la gente, para los que no tenemos complejo en que nos maltraten por buscar una forma de unificar a la sociedad, para nosotros hay una Venezuela con inmensas oportunidades mientras Dios nos dé vida y fortaleza y firmeza. Y el Táchira es una sociedad firme, con un sentimiento democrático inminente, que lo vamos a recuperar, con una vocación política que ha sido vanguardia en Venezuela. Y hoy le decimos a Venezuela, si desde el Táchira tenemos que ir a todos los rincones de la geografía venezolana, a buscar la forma de concertar, de unir, de vincular, estamos dispuestos con toda la humildad que caracteriza a los pueblos andinos de hacerlo, sin buscar mayores seguidores o más fotos, sin buscar protagonismos excesivos, porque lo único que está buscando el Táchira y Venezuela hoy es un camino que nos permita ver el horizonte, que nos permita cambiar esta sensación que está viviendo Venezuela. Hoy hay una gran sociedad sin esperanza y tenemos la obligación
de ir a decirle a ese pueblo que siguen existiendo esperanzas mientras existamos venezolanos que queremos construir un camino de reencuentro. Ayer quedó demostrado que somos mayoría. Ahora tenemos que trabajar para poder evidenciar con hechos materiales esa mayoría. Venezuela no se acabó el 20 de mayo. Venezuela sigue aquí, maltratada, golpeada, pero con unos hijos que están dispuestos a entregar lealtad y trabajo. ¿Qué hacemos? Eso es una pregunta que nos estamos haciendo desde ayer, pero a mí me la hacían también. En los sectores políticos me las hacían antes. ¿Qué hacemos? Trabajar sin cansancio. Dejar a un lado los egos, los protagonismos, los individualismos. Sacrificar cuando tengamos que sacrificar para darle paso a las propuestas y a las alternativas que nos garanticen unidad. Y decirle a los venezolanos que se han ido, que no pierdan la fe y la esperanza de volver a esta tierra, porque aquí hay venezolanos que estamos comprometidos en cuerpo y alma a no abandonar esta lucha porque no estamos dispuestos a rendirnos. Bajo ninguna circunstancia. La única condición para que este equipo de tachirenses que representan los sectores políticos, que representan las tendencias sociales del cambio, la única condición para rendirnos, o la que yo le pido, es que Dios nos quite la vida. De lo contrario no podemos rendirnos, porque hay un país que todos los días nace y se reproduce. Y a esa generación tenemos una gran obligación de construirle una sociedad diferente. El mismo reto que hemos tenido que asumir desde que vinimos a sentarnos a direccionar el gobierno, todas las tendencias con las cuales, todas las instituciones con las cuales tenemos que tener comunicación institucional para poder desarrollar en la salud, en la educación, en la vialidad o en cualquier política pública de Estado, yo tengo que hacerla a través de un lazo comunicacional con las instituciones que representan al gobierno nacional, y esas instituciones todas son de una tendencia contraria a la tendencia que representa el gobierno regional. Hoy actualmente, antes de que se den los cambios en el Consejo Legislativo, la mayoría del Consejo Legislativo tiene una tendencia desde el año 2012 con un esquema revolucionario, como se dicen ellos, y que las decisiones se toman por mayoría, y nos ha tocado también tener que diligenciar las políticas públicas a través de personas que políticamente adversan al gobierno regional. Tendremos que seguir intentando, diseñando y evaluando las formas y las estrategias, porque la otra vía que quedaría sería que yo renunciara y me sintiera incapaz por tener toda una tendencia mayoritaria adversa a la ideología y al sentimiento social que representa nuestro gobierno. Y eso ni lo he pensado, ni lo voy a hacer, ni lo tengo planteado para un futuro. En este estado, los espacios de poder se asumieron porque el 15 de octubre el pueblo así lo decidió. De manera tal que ninguna condición política adversa que sea sobrevenida va a cambiar la decisión de la gobernadora de seguir asumiendo la representación del gobierno regional. Gobernadora, con relación a la abstención, al parecer el Táchira es el estado con mayor abstención de ayer domingo. ¿Qué lectura le da usted?
Bueno, el Estado Táchira siempre ha sido vanguardia en las acciones políticas que se han tenido a nivel nacional. Por eso lo decía en el principio de mi declaración. Si tenemos que sacrificarnos y ir a buscar la forma de unificar, de concertar, de definir las líneas o los elementos que nos permitan avanzar con toda la humildad del mundo y sin el protagonismo, estamos dispuestos a hacerlo. Y no lo digo yo como gobernadora, estoy segura porque lo estuvimos conversando ayer con varios dirigentes de la política tachirense y todos los que estamos hoy en el país estamos dispuestos a sacrificar nuestro horario, nuestra familia, nuestra salud incluso, porque a veces con condiciones de salud nos ha tocado salir a ser vanguardistas en la política para darle ejemplo a Venezuela. ¿Por qué el Táchira fue el estado con mayor porcentaje de abstención? Bueno, porque es que somos un estado donde nos ha tocado construir vanguardia política para darle ejemplo a Venezuela de todo lo que hemos padecido y hemos sufrido en los últimos 20 años que ha vivido Venezuela. Somos uno de los estados donde la política se ha hecho con más racionalidad, con más razón y con menos emoción. Ha imperado la razón más que la emoción. ¿Se ratifica Táchira como el estado más opositor del país? Bueno, de acuerdo a las evaluaciones que estamos haciendo, pareciera que seguimos llevando esa condición, ¿no? Hace algunos años se decía que esa condición era muy particular del estado Zulia. Ya hace algunos años importantes es una condición muy particular y referencial del estado Táchira. Y considero que es un ejemplo, ¿por qué? Porque cuando el estado Táchira las acciones vinculan los propósitos, los sacrificios, dejan a un lado los individualismos, dejan a un lado los protagonismos y la población logra unificarse, sucede lo que ha venido sucediendo en los últimos procesos electorales, que el Táchira siempre tiene una vanguardia contextualizada a materializar esos resultados, pues. No es una excepción lo que pasó ayer. Gobernadora, ustedes tienen... ¿Pasó factura el pueblo de Táchira a Nicolás Maduro? Yo creo que más que pasar factura, el pueblo del Táchira quizás es uno de los estados que más siente el anhelo de cambio que necesita Venezuela y que más hemos sentido por qué. Venezolanos. Bueno, hay alguna condición particular. El 15 de octubre yo no me pronuncié ese mismo día, me pronuncié el 16, porque yo tenía las actas y yo dije que no me iba a pronunciar hasta que yo no tuviera las actas en mano. En este momento no. Nosotros padrones electorales, pero todas las apreciaciones nacionales que se han venido mostrando a través de los diferentes medios de comunicación coinciden en que el Táchira es el estado que manifestó mayor abstención. Bien, amigos de BPI TV, es parte de la información desde la ciudad de San Cristóbal en el estado Táchira. Cuando son las 12:04 de la mañana, la gobernadora Lady Gómez se pronunciaba respecto al proceso electoral que se desarrolló el día de ayer. Yo soy Lorena Bornaceli, transmitiendo en vivo para BPI TV.